León se encontraba entre las deslumbrantes luces y la elegante charla de una gran gala benéfica, un mundo en el que se sentía a la vez como en casa y fuera de lugar. A pesar de su inmensa fortuna, León nunca había adoptado los aires de grandeza que se esperan de la alta sociedad. Prefería sus sencillos trajes a medida a las ostentosas muestras de opulencia, y su interés por ayudar a los demás superaba con creces su interés por guardar las apariencias. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre en aquella gala, cuando vio a Isabela desde el otro lado de la sala. Estaba radiante, con un vestido carmesí. Sus ojos brillaban con calidez e inteligencia, mientras conversaba sin esfuerzo con todos los que la rodeaban. Isabela era hija de Víctor y Clarissa Harrington, una familia profundamente arraigada en las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, León vio algo diferente en ella. No era como las demás. Su risa era genuina y sus conversaciones transmitían una sinceridad poco común en esos círculos. Atraído por ella, se atrevió a acercarse y pronto descubrieron que compartían la pasión por las obras de caridad. A lo largo de la velada, se enzarzaron en una conversación en la que hablaron de todo, desde sus sueños de hacer del mundo un lugar mejor hasta su amor por los momentos de tranquilidad lejos del caos de la vida urbana. León sintió una conexión inmediata con Isabela, y estaba claro que ella sentía lo mismo. No solo le cautivó su belleza, sino también su inteligencia, su compasión y su forma de hablar sobre su deseo de dejar una huella real en el mundo. Al final de la noche, León le preguntó si podía volver a verla, a lo que ella accedió tímidamente. Su relación floreció en los meses siguientes, y la admiración de León por Isabela no hizo más que crecer. Ella era todo lo que él siempre había deseado: bondadosa, ferozmente inteligente y sin pretensiones, a pesar de su origen. Sin embargo, cada vez que surgía el tema de conocer a su familia, Isabela vacilaba. «No es que me avergüence», decía, «es que no son como tú, León. Les importa tanto la imagen, el estatus. No quiero que te juzguen antes de saber quién eres en realidad». León le aseguró que no importaba, que estaba dispuesto a afrontar lo que se le viniera encima porque la quería. Pero en el fondo, comprendía su preocupación. Los Harrington tenían fama de ser formidables y siempre habían esperado que su hija se casara con alguien con un pedigrí igualmente impecable. Para ellos no se trataba de amor o compatibilidad, sino de mantener su estatus en la jerarquía social. León se preparó para lo peor, pero nada podría haberlo preparado para la oscuridad que pronto descubriría. El fatídico encuentro con los padres de Isabela tuvo lugar finalmente en un restaurante de lujo. León llegó temprano, nervioso pero esperanzado, vestido con su mejor traje. Mientras esperaba, se percató de la llegada de Víctor y Clarissa, los padres de Isabela. Sus ojos lo miraron con fugaz desinterés, asumiendo que era simplemente otro miembro del personal de servicio. A León se le encogió el corazón cuando, impacientes, le entregaron sus abrigos sin mirarlos 2 veces. No les corrigió, optando por evitar una confrontación incómoda en aquel momento, pero vio el destello de angustia en los ojos de Isabela cuando se acercó y le presentó como su prometido. Los ojos de Víctor se entrecerraron ligeramente y los labios de Clarissa se apretaron en una sonrisa cortés, pero desdeñosa. A lo largo de la velada, se dirigieron a León con un barniz de cortesía que apenas ocultaba su juicio. Preguntaron por sus antecedentes familiares, su educación y sus proyectos empresariales, con preguntas cargadas de condescendencia. Pero León respondía con calma, negándose a morder el anzuelo. Notó cómo Isabela se sentía cada vez más incómoda. Apretándole la mano por debajo de la mesa,
como si quisiera asegurarle que estaba de su parte. La tensión se hizo más palpable cuando Víctor les invitó a cenar en su mansión el fin de semana siguiente. A pesar de la incómoda velada, Leon aceptó, deseoso de hacer un esfuerzo por el bien de Isabela. Esa noche le prometió que, pasara lo que pasara, siempre estaría a su lado. «Les demostraré que soy digno de ti», juró. E Isabela le besó, susurrándole que no tenía nada que demostrar. El sábado siguiente, Leon llegó a la mansión Harrington, una extensa finca que destilaba riqueza y poder. A medida que avanzaba la velada, se excusó para ir al baño y, sin darse cuenta, entró en el estudio privado de Víctor. Allí, entre las estanterías de libros encuadernados en cuero y el lujoso mobiliario, algo llamó su atención. Una pila de documentos dejados descuidadamente sobre el escritorio. Le picó la curiosidad y se acercó, con la única intención de echarles un vistazo, pero lo que vio le heló la sangre. Los papeles detallaban transacciones, transferencias bancarias y envíos de personas. Los signos inequívocos del tráfico de seres humanos. El corazón de León se aceleró al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. Atónito y horrorizado, sacó rápidamente su teléfono y sacó fotos de los documentos, sabiendo que nadie le creería sin pruebas. Volvió a la mesa, con la mente en blanco por las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Mientras observaba a Víctor y Clarissa interactuar con sus invitados, le costaba mantener la compostura. ¿Cómo podían estas personas, que parecían tan refinadas y elegantes, estar implicadas en algo tan monstruoso? En los días siguientes, Leon se dedicó a investigar los negocios de los Harrington, recomponiendo un inquietante rompecabezas. Descubrió que Víctor y Clarissa dirigían una red disfrazada de negocio legítimo de contactos de élite, que en realidad era la tapadera de una operación mucho más siniestra. Estaban implicados en el tráfico de personas, explotando a los vulnerables con fines lucrativos. Cuanto más indagaba Leon, más asqueado se sentía, pero sabía que tenía que ir con cuidado. Los Harrington eran poderosos, con conexiones que llegaban muy lejos. Cualquier movimiento en falso podría ponerle en peligro, no solo a él, sino también a Isabela. Compartió sus descubrimientos con Isabela, que al principio se mostró incrédula. «No», dijo ella, sacudiendo la cabeza. «Tiene que haber algún error. Mis padres siempre han sido estrictos y exigentes, pero nunca harían algo así». Pero a medida que León exponía las pruebas, ella se quedaba callada, con el rostro pálido por la conmoción. Tardó horas en asimilar todo lo que había aprendido, y cuando por fin habló, su voz apenas era un susurro. «Tenemos que detenerlos», dijo, con lágrimas en los ojos. «No podemos dejar que hagan daño a nadie más». León sabía que tenían que actuar, pero también sabía que tenían que ser inteligentes. No podían enfrentarse directamente a Víctor y Clarissa, todavía no. En lugar de eso, León siguió reuniendo pruebas, decidido a desenmascararlos. Pasó noches en vela revisando documentos, correos electrónicos y registros financieros, recopilando un caso irrefutable contra ellos. Pero cuanto más descubría, más se daba cuenta de lo peligrosa que era su misión. Una noche, mientras recogía más pruebas en un lugar relacionado con los Harrington, oyó el chasquido de un arma a sus espaldas. «Has estado metiendo las narices donde no te llaman», gruñó una voz, y Leon se giró para ver a Víctor de pie, con una sonrisa fría y depredadora en la cara. «Deberías haberte quedado en tu carril, chico». León fue capturado y llevado a un almacén remoto donde Víctor y Clarissa se enfrentaron a él. ¿De verdad creías que podías ser más listo que nosotros? Clarissa se burló. Sus ojos brillaban con malicia. No eres más que una distracción, un inconveniente. Pero ahora
aprenderás lo que les pasa a los que amenazan a nuestra familia. Mientras se preparaban para enfrentarse a León de una vez por todas, Isabela tomó una decisión desesperada. Tras escuchar los planes de su padre, supo que no podía seguir callada. Se puso en contacto con las autoridades, armada con las pruebas que León había reunido, y les guió hasta el almacén. Cuando la policía irrumpió, Víctor y Clarisa fueron finalmente arrestados y su red de mentiras y corrupción expuesta al mundo. León, magullado pero vivo, vio a Isabela de pie ante sus padres, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo habéis podido?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Cómo habéis podido hacer esto?». Pero Víctor y Clarisa se limitaron a mirarla, impenitentes, mientras se los llevaban esposados. León e Isabela se abrazaron, con el corazón apesadumbrado, pero aliviado. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido fortalecidos del otro lado, listos para comenzar un nuevo capítulo juntos, sin importar lo que les deparara el futuro. La noche en que detuvieron a Víctor y Clarisa Harrington fue como un borrón para Isabela. Se quedó helada en la calle, empapada por la lluvia, mirando las luces rojas y azules parpadeantes, mientras la policía cargaba a sus padres en la parte trasera del coche. El corazón le latía con fuerza en el pecho y un dolor profundo y hueco le recorría el cuerpo, insensibilizándola a todo lo que la rodeaba. No parecía real. ¿Cómo podía serlo? Las personas que la habían criado, que le habían enseñado a ser amable, que le habían dado todas las ventajas de la vida, eran criminales de la peor calaña. León, igual de maltrecho y agotado por la terrible experiencia, estaba a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. A pesar de todo lo que había pasado, las amenazas, la violencia, la experiencia cercana a la muerte, su única preocupación era Isabela. «¿Estás bien?», le preguntó suavemente, con voz áspera pero llena de calidez. Isabela negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Sentía una mezcla de ira, traición y una tristeza abrumadora que amenazaba con consumirla. «No», susurró finalmente, «no estoy bien». Se separó de él y caminó en círculos sobre el pavimento mojado, agarrándose el pelo con las manos. «¿Cómo han podido hacer esto, León? ¿Cómo han podido...? Eran mis padres. Los quería. Confiaba en ellos». León dio un paso hacia ella, inseguro de cómo consolarla. «A veces», dijo lentamente, «la gente no es quien creemos que es. A veces ocultan partes de sí mismos tan profundamente que ni siquiera los más cercanos pueden ver la verdad». Quiso decirle que no era culpa suya, que no podía saberlo, pero se dio cuenta de que tenía que superarlo por sí misma. Durante los días siguientes, Isabela luchó por conciliar la realidad de las acciones de sus padres con los recuerdos de cariño que tenía de ellos. Pasó horas revisando viejos álbumes familiares, mirando fotos de cumpleaños, vacaciones y días festivos, buscando alguna señal, algún indicio que pudiera haber presagiado la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Pero no había nada. Sus padres siempre habían sido muy cuidadosos, muy calculadores. Nunca habían permitido que se les escaparan sus secretos ni una sola vez. La traición fue aún más profunda al saber lo hábilmente que le habían ocultado su verdadero yo. El frenesí mediático que siguió a las detenciones no hizo sino empeorar las cosas. Los medios de comunicación publicaron los rostros de los Harrington en todos los titulares y analizaron cada detalle de su imperio criminal. Los periodistas acosaban a Isabela, acampaban frente a su apartamento y le gritaban preguntas cada vez que intentaba salir. Querían saber cómo se sentía, si lo había sabido, qué haría ahora. Cada pregunta era un puñal que le recordaba las atroces acciones de sus padres y la destrucción que habían dejado a su paso. Isabela intentaba evitar las noticias, pero era imposible.
Cada vez que encendía la televisión o consultaba su teléfono, allí estaba. La historia de cómo habían caído los poderosos Harrington. Era como si el mundo se deleitara con su caída, y cada detalle sumía a Isabella aún más en la desesperación. Aunque había hecho lo correcto al entregarlos, se sentía cómplice, manchada por asociación. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo delante de sus narices? León vio cómo Isabella se desmoronaba, sintiéndose impotente para ayudarla. Intentaba estar a su lado en la medida de lo posible, ofreciéndole apoyo, un hombro sobre el que llorar o simplemente su presencia siempre que lo necesitaba. Pero había días en que ella lo alejaba, encerrándose en su apartamento durante horas y horas, negándose a hablar con nadie. Le partía el corazón verla así, pero sabía que era algo que ella tenía que afrontar por sí misma. Una noche, tras otro agotador día de tratar con periodistas y asuntos legales, Isabella se encontró en la mansión en la que había crecido. Ahora estaba vacía, las opulentas habitaciones despojadas de su calidez resonando con los recuerdos de una familia que ya no existía. Paseó por los pasillos, recorriendo las paredes con los dedos y sintiendo el frío mármol bajo la piel. Todo parecía tan vacío, tan sin vida, como si la propia casa se hubiera vuelto contra ella. Acabó en el estudio de su padre, el lugar donde León había descubierto los documentos incriminatorios. Isabella se quedó allí, mirando el escritorio donde solía sentarse su padre, y toda la rabia, el dolor y la confusión volvieron a su mente. Cogió un jarrón de la repisa de la chimenea y lo arrojó al otro lado de la habitación, viendo cómo se hacía añicos contra la pared. Luego tiró un marco, una lámpara, todo lo que pudo, hasta que la habitación se convirtió en un caos de cristales rotos y papeles esparcidos. Cayó de rodillas entre los escombros con la cara llena de lágrimas y el cuerpo tembloroso por los sollozos. En ese momento, arrodillada entre los escombros de su vida anterior, sintió una presencia detrás de ella. León la había seguido, incapaz de dejarla sola con su dolor por más tiempo. Estaba en la puerta, mirándola, con el corazón compungido por ella. «Isabella», le dijo en voz baja, pasando por encima de los pedazos rotos para arrodillarse junto a ella. «No tienes que pasar por esto sola». Ella se volvió hacia él, con los ojos enrojecidos e hinchados, y por primera vez en días se permitió apoyarse en él, dejar que la abrazara mientras lloraba. «Me siento tan perdida, León», confesó, su voz apenas más que un susurro. «Ya no sé quién soy. Todo lo que creía saber sobre mi vida era mentira». León tiró de ella y le acarició suavemente el pelo. «No te define lo que hicieron», murmuró. «Eres fuerte, amable y valiente. Decidiste defender lo que era correcto, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Así eres tú, Isabella. Esa es la persona de la que me enamoré». Mientras escuchaba sus palabras, Isabella sintió un pequeño destello de esperanza en su interior. Quizá tuviera razón. Quizá los pecados de sus padres no la definían. Pero aunque se aferraba a esa esperanza, sabía que el camino no sería fácil. Habría preguntas, juicios y dudas, tanto de los demás como de sí misma. Pero, por primera vez desde aquella terrible noche, sintió un atisbo de fuerza que la impulsó a seguir adelante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de vistas judiciales, escrutinio mediático y examen de conciencia. Isabella asistió a todas las sesiones del tribunal, permaneciendo de pie en la parte trasera de la sala mientras los crímenes de sus padres quedaban al descubierto para que todos los vieran. Cada nueva revelación era como un puñetazo en el estómago, pero se negaba a apartar la mirada. Tenía que llegar hasta el final, enfrentarse a la verdad, por muy dolorosa que fuera.
Víctor y Clarisa, antaño tan orgullosos e intocables, se sentaban ahora en la silla del acusado, despojados de su poder e influencia. Se negaban a mirar a Isabela a los ojos, y ella no sabía si era por vergüenza o por desafío. Hubo un momento, sin embargo, en que Víctor levantó la vista y sus ojos se encontraron. Durante un fugaz segundo, Isabela vio algo en su mirada, un destello de arrepentimiento, de tristeza. Pero entonces él apartó la mirada, y cualquier emoción que hubiera estado allí desapareció, dejando solo al hombre duro e impenitente que ella apenas reconocía. Cuando finalmente se emitió el veredicto, culpable de todos los cargos, Isabela sintió una extraña sensación de alivio mezclada con tristeza. Se había hecho justicia, pero a un precio. Sus padres pasarían el resto de sus vidas en prisión, y ella tendría que vivir con el conocimiento de sus crímenes. Sin embargo, mientras se encontraba fuera del juzgado, rodeada de periodistas que le gritaban preguntas, sintió que se apoderaba de ella una calma inesperada. León estaba allí, esperándola como siempre, y ella caminó hacia él, con pasos firmes y seguros. «Se acabó», le dijo con un tono agridulce en la voz. Él asintió, tomó su mano entre las suyas y juntos se alejaron, dejando atrás el pasado. En los días siguientes, Isabela se hizo una promesa. No dejaría que las acciones de sus padres la definieran. Utilizaría su caída como catalizador para el cambio, dedicándose a ayudar a los que habían sido heridos, igual que ellos habían herido a otros. Era un camino largo y difícil, pero sabía que con León a su lado podría enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. Y así, paso a paso, Isabela empezó a reconstruir su vida, no como la hija de Víctor y Clarisa Harrington, sino como ella misma, una mujer que se había enfrentado a la oscuridad y había salido fortalecida del otro lado. Tras la condena de sus padres, Isabela sintió como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. El camino que tenía por delante era desconocido, lleno de incertidumbre, pero por primera vez en su vida estaba decidida a encontrar su propio camino. La mansión donde creció, ahora fría y desprovista de su antigua grandeza, había sido embargada como parte del procedimiento judicial. Todo lo que había conocido había desaparecido: el lujoso estilo de vida, los privilegios sociales, la falsa sensación de seguridad. Fue una extraña liberación, como despojarse de una piel que nunca le había sentado bien. Isabela y León decidieron abandonar la ciudad y buscar refugio en un pequeño y pintoresco pueblo de la costa, donde el aire era fresco y la gente parecía más amable. Se mudaron a una casa de campo modesta, pero encantadora, muy lejos de la opulencia a la que Isabela estaba acostumbrada. Al principio, la sencillez de su nueva vida les resultaba chocante. Las habitaciones eran más pequeñas, los muebles eran de segunda mano y las paredes crujían por el paso del tiempo. Pero poco a poco, Isabela empezó a encontrar consuelo en las imperfecciones. La casa de campo desprendía una calidez y una sensación de autenticidad que la mansión nunca había tenido. León seguía siendo su roca, el ancla que la mantenía firme en las turbulentas aguas de sus emociones. Había encontrado una pequeña oficina en la ciudad donde podía gestionar sus inversiones y proyectos filantrópicos a distancia, pero pasaba la mayor parte del tiempo con Isabela, ayudándola a reconstruir su vida pieza a pieza. Juntos pintaron las paredes de su casa, plantaron un jardín y pasaron largas tardes cocinando juntos, encontrando consuelo en el simple hecho de estar juntos. Una mañana, mientras Isabela cuidaba las flores que habían plantado, sintió que la invadía una oleada de vértigo. Intentó quitárselo de encima, atribuyéndolo al estrés de los últimos meses, pero la sensación persistió. Cuando se repitió al día siguiente,
León insistió en que fueran al médico. Isabela accedió a regañadientes, más para aliviar su preocupación que por verdadera inquietud. El médico les hizo una serie de pruebas y mientras esperaban los resultados, Isabela se preparó para lo peor. Después de todo lo que había pasado, no estaba segura de poder soportar otro golpe. Cuando el médico entró por fin en la habitación con una sonrisa afectuosa, Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «Enhorabuena», le dijo, «está embarazada». Las palabras flotaron en el aire y por un momento Isabela no pudo procesarlas. «Embarazada». Miró a León, que la miraba con los ojos muy abiertos y una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro. «Vamos a tener un hijo», susurró, con una voz llena de asombro y alegría. A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas y se puso la mano en el vientre, sintiendo 1.000.000 de emociones. Era como si la vida le diera la oportunidad de volver a empezar, de crear algo hermoso a partir de todo el dolor y el sufrimiento que había padecido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente feliz. Una ligereza se extendió por su pecho y ahuyentó las sombras de su pasado. Con el paso de los meses, Isabela y León se acomodaron a sus nuevas funciones, preparándose para la llegada de su hijo. Pasaron horas pintando la habitación del bebé, discutiendo juguetonamente sobre los mejores colores y estudiando detenidamente los libros de nombres para bebés. Cada paso que daban los unía más, y cada día que pasaba, Isabela sentía que las heridas de la traición de sus padres empezaban a cicatrizar lentamente. Empezó a reír más, a soñar más y a esperar un futuro que antes le parecía imposible. Pero incluso cuando avanzaba, había una parte de Isabela que no podía olvidar el pasado. Sabía que no podía cambiar lo que habían hecho sus padres, pero sentía una profunda necesidad de enmendarlo de alguna manera. Una tarde, sentada en el porche con León, con el suave sonido del océano a lo lejos, se volvió hacia él con una mirada decidida. «Quiero hacer algo», le dijo con voz firme. «Quiero ayudar a la gente a la que mis padres hicieron daño». León asintió, pues llevaba tiempo sintiendo que la decisión se estaba gestando en su interior. «¿Qué tienes en mente?», preguntó. «He estado investigando sobre organizaciones que trabajan con supervivientes de la trata de seres humanos», respondió Isabela, «y quiero crear una fundación. Algo que no solo ofrezca ayuda económica, sino también asesoramiento, formación laboral y asistencia jurídica. Quiero ayudarles a reconstruir sus vidas como tú me has ayudado a reconstruir la mía». El corazón de León se hinchó de orgullo al escucharla. «Me parece una idea estupenda», dijo, cogiéndole la mano. «Y no lo harás sola, lo haremos juntos». Durante los meses siguientes, Isabela se lanzó al proyecto con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Se reunió con supervivientes, escuchó sus historias y trabajó sin descanso para comprender qué era lo que más necesitaban. La fundación fue tomando forma poco a poco y a medida que se corría la voz sobre su trabajo, otros empezaron a darse cuenta. Las donaciones afluyeron y pronto el modesto proyecto se convirtió en un poderoso movimiento dedicado a empoderar a quienes habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. A pesar de su nuevo propósito, hubo momentos en los que Isabela sintió el peso de las acciones de sus padres presionándola. Ocurrió una tarde que visitaba un refugio para supervivientes. Mientras hablaba con una joven que había escapado de la trata, la chica miró a Isabela con ojos muy abiertos y temerosos y le preguntó: «¿Por qué nos ayudas? ¿No eres tú uno de ellos?». La pregunta golpeó a Isabela como un puñetazo en las tripas y por un momento sintió que no podía respirar.
Respirando hondo, se arrodilló frente a la chica y la miró a los ojos. «Entiendo por qué piensas eso», dijo suavemente, «y tienes todo el derecho a estar enfadada. Pero quiero que sepas que yo no soy mis padres. Hago esto porque creo en ti y quiero ayudarte a encontrar tu propio camino, igual que yo intento encontrar el mío». La niña la miró fijamente durante un largo instante antes de asentir, con los ojos entornados. «Gracias», susurró, y en ese momento Isabela sintió que una pequeña parte de sí misma empezaba a sanar. A medida que los cimientos crecían, también lo hacía la sensación de paz que Isabela tanto había deseado. Ella y León dieron la bienvenida al mundo a su bebé, una preciosa niña a la que llamaron Lily, una fresca mañana de otoño. Cuando Isabela sostuvo a su hija en brazos por primera vez, sintió una abrumadora oleada de amor y protección. Esta pequeña vida representaba todo por lo que había luchado: esperanza, resistencia y la oportunidad de construir algo bueno a partir de las cenizas de su antigua vida. En los meses siguientes, Isabela siguió trabajando sin descanso, compaginando sus funciones de madre, socia y directora de su fundación. Había días en que se sentía agotada, abrumada por la magnitud de lo que había asumido, pero cada vez que miraba a Lily, encontraba fuerzas para seguir adelante. Era su oportunidad de dejar un legado, de asegurarse de que su hija creciera en un mundo un poco más amable, un poco más justo. Una noche, mientras Isabela estaba sentada junto a la chimenea, acunando a Lily para que se durmiera, León se sentó a su lado, con una expresión de silenciosa admiración en el rostro. «Has llegado muy lejos», le dijo en voz baja, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Has construido algo increíble». Isabela sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió, tendiéndole la mano. «Siempre has creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma». León la besó suavemente con el corazón henchido. «Hicimos esto juntos», dijo, «y seguiremos haciéndolo, paso a paso». Mientras el fuego crepitaba y el viento susurraba fuera de la cabaña, Isabela sintió que se apoderaba de ella una profunda sensación de satisfacción. Había atravesado los momentos más oscuros de su vida. Se había enfrentado a un dolor y una traición inimaginables, y había salido fortalecida. Y ahora, con León a su lado y Lily acunada en sus brazos, por fin era libre para construir la vida con la que siempre había soñado. Una vida definida no por los pecados de sus padres, sino por sus propias elecciones, su propia fuerza y su ilimitada capacidad de amar. Con el paso del tiempo, la fundación que Isabela había creado siguió creciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza para innumerables personas cuyas vidas habían quedado destrozadas por la trata y la explotación. Lo que empezó como una pequeña iniciativa se convirtió en una organización de pleno derecho con sucursales en varias ciudades, que empleaba a especialistas en recuperación de traumas, defensa legal, formación laboral y educación. El trabajo de Isabela estaba transformando vidas y el impacto de sus esfuerzos podía verse en los rostros de quienes encontraban consuelo, fuerza y valor para reconstruir su futuro. Pero el camino no fue nada fácil. Hubo innumerables obstáculos en el camino: trámites burocráticos, problemas de financiación y el estigma que pesaba sobre su apellido. Muchos seguían murmurando sobre el escándalo Harrington, y algunos donantes dudaban en apoyar una causa asociada a la hija de dos notorios criminales. Isabela se enfrentó a críticas y escepticismo en todo momento, pero nunca permitió que la desalentaran. Sabía por lo que luchaba, y lo que era más importante, sabía que no estaba sola. León estuvo a su lado en cada revés y en cada victoria, y su fe inquebrantable en ella le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante.
También se implicó a fondo en el trabajo de la fundación, utilizando su experiencia financiera y sus contactos para conseguir asociaciones y subvenciones que les permitieran ampliar aún más su alcance. Juntos, organizaron actos para recaudar fondos, galas benéficas y campañas de sensibilización, utilizando su plataforma para arrojar luz sobre cuestiones que la sociedad a menudo prefería ignorar. Una noche, mientras estaban sentadas juntas después de una gala especialmente exitosa, Isabela miró alrededor de la sala, observando las caras sonrientes, las risas y la sensación de camaradería que llenaba el espacio. Era un marcado contraste con los actos benéficos superficiales de su pasado, en los que la riqueza y el estatus primaban sobre la auténtica compasión. «Esto es lo que siempre he querido», dijo en voz baja, con los ojos brillantes. «Formar parte de algo real, algo que realmente marque la diferencia». León le apretó la mano y una cálida sonrisa se dibujó en sus labios. «Has hecho más que eso, Isabela. Has cambiado vidas, y tú has cambiado la mía». Su viaje juntos no solo había fortalecido su vínculo, sino que también les había permitido descubrir nuevas facetas de sí mismos. Isabela había encontrado un propósito que trascendía su dolor, y León había descubierto la satisfacción de utilizar sus recursos para ayudar a los demás. Habían crecido no solo como individuos, sino como socios, aprendiendo a apoyarse y animarse mutuamente en cada desafío. El crecimiento de la fundación atrajo la atención de varios medios de comunicación, y pronto Isabela fue invitada a hablar en conferencias y entrevistas, compartiendo su historia y abogando por cambios políticos que protegieran a las poblaciones vulnerables. Al principio, la idea de hablar en público la aterrorizaba. Todavía la perseguían las sombras de las acciones de sus padres, y a veces temía que la gente solo la viera como su hija, manchada por asociación. Pero cada vez que se ponía delante de un micrófono, se recordaba a sí misma que su voz importaba, que hablaba no solo por sí misma, sino por las innumerables personas que habían sido silenciadas. Sus discursos eran apasionados, crudos e inquebrantablemente honestos. No evitó hablar de los crímenes de su familia, ni de la culpa que sentía por no haberse dado cuenta antes de la verdad. En cambio, utilizó su historia como testimonio del poder del cambio, de la idea de que el pasado de una persona no tiene por qué dictar su futuro. El público respondió a su autenticidad y pronto se convirtió en una destacada defensora de los derechos humanos. A pesar de su creciente influencia, Isabela nunca olvidó a las personas por las que luchaba. Siguió visitando refugios y centros de rehabilitación, pasando tiempo con los supervivientes, escuchando sus historias y ofreciéndoles el apoyo y la empatía que antes se les negaba. Fue durante una de estas visitas cuando conoció a una joven llamada María, cuya historia reflejaba en gran medida aquello contra lo que Isabela había luchado. María había sido víctima de la trata a una edad temprana y había pasado años en cautividad antes de escapar finalmente. Era callada, retraída y desconfiaba de los extraños. Pero mientras Isabela hablaba con ella, una chispa de reconocimiento pasó entre ellas. «Sé quién eres», dijo María una tarde, con voz apenas susurrante. «Eres la hija de los Harrington, los que...». Su voz se entrecortó, pero la insinuación era clara. Isabela respiró hondo, sintiendo la familiar punzada de culpabilidad. «Sí», respondió en voz baja. «Pero yo no soy mis padres, María. Intento hacer las cosas bien, ayudar a gente como tú a encontrar una forma de curarse». María la miró durante un largo rato, con ojos escrutadores. «¿Por qué? ¿Por qué te importa?» «Porque sé lo que es sentirse impotente», respondió Isabela,
con la voz cargada de emoción. Sé lo que es ser traicionado por las personas que se supone que deben protegerte. Y quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por eso. Por primera vez, la expresión de María se suavizó y asintió. Era un pequeño gesto, pero para Isabella lo significaba todo. Era la prueba de que sus esfuerzos estaban marcando la diferencia, de que incluso los actos de bondad más pequeños podían encender una luz en los lugares más oscuros. Los meses se convirtieron en años y la fundación de Isabella siguió floreciendo. No era solo una fuente de apoyo para las supervivientes, se convirtió en una fuerza para el cambio sistémico. Se modificaron leyes, las campañas de sensibilización alcanzaron nuevas cotas e innumerables vidas se vieron transformadas por el trabajo que ella y León habían iniciado. Empezaron a colaborar con organizaciones internacionales, ampliando su alcance más allá de las fronteras de su país, asegurándose de que su mensaje de esperanza y resiliencia llegaba a quienes más lo necesitaban. La dedicación de la pareja no pasó desapercibida. Fueron invitados a hablar en las Naciones Unidas, donde Isabella pronunció un poderoso discurso sobre la necesidad de la cooperación mundial en la lucha contra la trata de seres humanos. Desde el escenario, frente a un mar de diplomáticos, activistas y líderes, sintió una oleada de orgullo y gratitud. El viaje había sido largo y arduo, pero la había llevado a este momento, un momento en el que su voz podía resonar en todo el mundo, amplificando las historias de quienes habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Cuando Isabella concluyó su discurso, el público se puso en pie, ofreciéndole una ovación que pareció sacudir las paredes de la sala. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre. No era solo la hija de Víctor y Clarissa Harrington, era Isabella, una mujer que había encontrado la fuerza para forjarse su propio camino, para crear un legado definido no por los pecados de sus padres, sino por su propio valor y compasión. Después del acto, mientras estaban en el balcón del hotel, con vistas a la deslumbrante ciudad, León rodeó a Isabella con sus brazos y apoyó la barbilla en su hombro. «Lo has conseguido», murmuró con la voz cargada de emoción. «Has cambiado el mundo». Isabella se apoyó en él, con una sonrisa en los labios. «No», respondió ella, «lo hemos conseguido». En los años siguientes, Isabella y León prosiguieron su labor, ampliaron su fundación, criaron a su hija Lily y construyeron una vida rica no en riqueza, sino en amor, propósito y la profunda sensación de plenitud que producía ayudar a los demás. Llegaron a ser conocidos no como la hija deshonrada de los Harrington y su adinerado prometido, sino como una pareja que había dedicado su vida a hacer del mundo un lugar mejor. Su historia se difundió en documentales, se publicó en libros y se enseñó en universidades como ejemplo de resiliencia, redención y el poder de la determinación de una persona para crear un cambio. Y mientras estaban juntas en la gala del 10º aniversario de la fundación, viendo a las supervivientes subir al escenario para compartir sus historias, Isabella sintió una profunda y duradera sensación de paz. Esos eran los momentos que la definían ahora. No el dolor ni la traición, sino la fuerza, la esperanza y la prueba innegable de que, incluso ante la oscuridad, la luz siempre podía encontrar la forma de brillar. Al final de la noche, cuando los invitados se marcharon y el salón de baile se vació, Isabella y León permanecieron de pie bajo el resplandor de la lámpara de araña, abrazados. «Esto es solo el principio», susurró León, dándole un beso en la frente. Isabella asintió, con el corazón henchido de amor y gratitud. «Sí», asintió, «solo el principio».
La gala del 10º aniversario de la fundación de Isabela y León fue algo más que un evento. Fue un testimonio de lo lejos que habían llegado y de lo mucho que habían conseguido juntos. Fue una noche llena de esperanza, celebración e historias de resiliencia. El salón de baile estaba adornado con luces que centelleaban como estrellas, proyectando un cálido y acogedor resplandor sobre los invitados que se habían reunido procedentes de todos los rincones del mundo. Supervivientes, activistas, funcionarios del gobierno y filántropos se mezclaron, intercambiando historias y estableciendo vínculos que harían avanzar la causa a la que Isabela había dedicado su vida. Cuando Isabela subió al escenario y miró al público, sintió un gran orgullo. Era la culminación de años de duro trabajo, sacrificio y un compromiso inquebrantable con la creación de un cambio. Vio cómo los supervivientes, antes silenciados y destrozados, caminaban ahora con confianza por la sala, compartiendo sus historias e inspirando a otros con su valentía. Fue un recordatorio de por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Para dar voz a quienes habían sido despojados de la suya, para proporcionar una plataforma para la curación y el empoderamiento. Cuando llegó el momento de que Isabela hablara, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Respiró hondo, sintiendo el peso de su viaje sobre los hombros, pero en lugar de agobiarla, la elevó, la enraizó en el momento. Hace 10 años, comenzó, con voz firme pero teñida de emoción. Me encontraba en un lugar muy diferente. Estaba perdida, rota, y buscando un sentido a un mundo que de repente se había vuelto del revés. No sabía si alguna vez encontraría el camino de vuelta. Pero entonces ocurrió algo milagroso. Encontré fuerza en las mismas personas a las que me había propuesto ayudar. Encontré esperanza en su resistencia, su valor y su inquebrantable convicción de que podían superar incluso las circunstancias más oscuras. Sus ojos recorrieron la sala, encontrándose con la mirada de varios supervivientes que se habían convertido en su familia a lo largo de los años. Esta fundación, continuó, nunca ha sido para mí. Se trataba de ustedes, todos y cada uno de los que os negasteis a ser definidos por vuestro pasado, que elegisteis luchar por un futuro mejor. Sois los héroes de esta historia y esta noche os celebramos. La sala prorrumpió en aplausos e Isabela sintió que las lágrimas se le salían por las comisuras de los ojos. Fue un momento de validación, no solo para ella, sino para todos los que habían recorrido este camino con ella. Cuando los aplausos se apagaron, Isabela continuó con voz cada vez más fuerte. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Todavía hay muchos ahí fuera que necesitan nuestra ayuda, que necesitan saber que no están solos. Y les prometo que, mientras quede aliento en mi cuerpo, seguiré luchando por ellos, igual que he luchado por ustedes. Cuando terminó de hablar, el público se puso en pie y le dedicó una ovación que pareció resonar en toda la sala. Isabela dio un paso atrás, con el corazón henchido de gratitud y orgullo, y León se unió a ella en el escenario, cogiéndole la mano. Se inclinó hacia ella y le susurró: «Has estado increíble». Ella sonrió y le apretó la mano. «Estuvimos increíbles», corrigió. Juntos se inclinaron ante el público, y al bajar del escenario, Isabela sintió una abrumadora satisfacción. Este era su legado. Un legado construido no sobre la riqueza o el poder, sino sobre el amor, la compasión y una fe inquebrantable en la bondad de la humanidad. Después de la gala, León e Isabela salieron a la terraza y contemplaron las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. La noche era fresca y una suave brisa alborotó el pelo de Isabela, que se apoyó en León para saborear el momento de tranquilidad que se habían robado. ¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado? Todo el tiempo, respondió León, rodeándola con los brazos.
Es increíble, ¿verdad? Cómo algo que empezó con dolor y oscuridad ha dado lugar a tanta luz. Isabella asintió, apoyando la cabeza en su pecho. Solía pensar que las acciones de mis padres me definirían para siempre, confesó, que siempre me verían como su hija, como alguien manchada por sus crímenes. Pero ahora me doy cuenta de que he creado mi propia historia, una que está separada de la de ellos. «Lo has hecho», asintió Leon, con voz suave pero firme. «Has construido algo hermoso, Isabella. Algo que nos sobrevivirá a todos». Permanecieron allí largo rato, abrazados, dejando que el peso de los años desapareciera. Era en esos momentos de tranquilidad cuando Isabella se sentía más en paz, más conectada consigo misma y con la vida que tanto le había costado crear. Pensó en su hija, Lily, una niña de 10 años brillante y llena de vida que crecía rodeada de amor, compasión y los valores que Isabella y Leon se habían esforzado tanto por inculcarle. Lily había heredado la férrea determinación de su madre y la tranquila fortaleza de su padre. A menudo les acompañaba a actos y reuniones con los ojos muy abiertos por la curiosidad y el asombro con que escuchaba las historias de los supervivientes que habían encontrado el camino de vuelta desde el borde del abismo. Estaba claro que ya empezaba a comprender la importancia del trabajo que hacían sus padres, e Isabella se sentía orgullosa cada vez que veía a su hija hablar con amabilidad y empatía a alguien que había sufrido. Una tarde, unas semanas después de la gala, Lily se acercó a su madre con una pregunta que cogió a Isabella por sorpresa. «Mamá», le dijo, con el ceño fruncido por el pensamiento, «¿por qué ayudas a la gente que ha sido herida por cosas malas, aunque sean desconocidos?» Isabella se arrodilló y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Porque todo el mundo merece una oportunidad de ser feliz, Lily», explicó. «No importa por lo que hayan pasado ni de dónde vengan. Ayudamos porque es lo correcto, porque así hacemos del mundo un lugar mejor». Lily pareció pensárselo un momento antes de asentir, con una sonrisa en la cara. «Entonces yo también quiero ayudar», declaró, y en ese momento Isabella supo que su hija continuaría el legado que tanto les había costado construir. Con el paso de los años, la fundación de Isabella y Leon amplió su alcance y llegó a miles de personas en todo el mundo. Colaboraron con gobiernos, organizaciones internacionales y movimientos de base, abogando por políticas que protegieran a las personas vulnerables y exigieran responsabilidades a los agresores. Su labor propició cambios significativos en la legislación, con la aprobación de leyes más estrictas para combatir la trata y la explotación de seres humanos. Fueron invitadas a hablar en cumbres internacionales, y sus voces se convirtieron en una poderosa fuerza de cambio en un mundo que por fin empezaba a despertar ante los horrores que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Pero a pesar de su creciente influencia, Isabella y Leon nunca perdieron de vista a las personas por las que luchaban. Siguieron visitando refugios, hablando con supervivientes y orientando a jóvenes activistas deseosos de cambiar las cosas. Cada éxito, cada vida salvada, era un recordatorio de por qué habían iniciado este viaje, y seguían firmes en su compromiso de crear un mundo en el que todos pudieran vivir sin miedo ni sufrimiento. Un día, frente al nuevo centro que habían abierto en un pequeño pueblo asolado por la trata de personas, Isabella sintió un orgullo que iba más allá de las palabras. Este centro proporcionaría educación, asesoramiento y formación laboral, dando a los supervivientes las herramientas que necesitaban para reconstruir sus vidas. Era un sueño que la acompañaba desde los primeros días de la fundación, y ahora, al ver entrar por la puerta al primer grupo de supervivientes,
Sabía que su sueño se había hecho realidad. León estaba a su lado, con el brazo alrededor de los hombros, y observaron en silencio cómo los supervivientes empezaban a explorar su nuevo hogar. «Lo hemos conseguido», dijo en voz baja, teñida de emoción. Isabela se volvió hacia él, con los ojos brillantes. «Sí», respondió, con el corazón henchido de gratitud y amor. «Lo hicimos». En ese momento se dio cuenta de que su legado no eran solo los cimientos que habían construido o las vidas que habían cambiado. Era el amor que habían compartido, la fuerza que habían encontrado el uno en el otro y la esperanza que habían dado a un mundo que antes parecía tan oscuro. Habían demostrado que incluso los corazones más rotos podían curarse, que incluso los pasados más dolorosos podían transformarse en algo hermoso. Y mientras permanecían allí, cogidos de la mano, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, Isabela sabía que aquello no era más que el principio de su viaje. Aún quedaban batallas que librar, vidas que salvar, pero ella ya no se enfrentaba a ellas con miedo o duda. Había encontrado su propósito, su voz y su lugar en el mundo, no como la hija de Víctor y Clarissa Harrington, sino como Isabela, una mujer que había elegido el amor, la compasión y el valor por encima de todo. Y al final, ese fue el legado que perduraría, un legado de esperanza, de curación y de la inquebrantable creencia de que incluso el más pequeño acto de bondad podía cambiar el mundo.